Bien, mis queridos, que el Señor les bendiga mucho. Nuevamente te saluda el pastor Andrés Escárate para invitarte a este tiempo especial de oración y de estudio de la palabra del Señor. Vamos a mirar si ya estamos en vivo, así que si alguien me puede confirmar si ya estamos en línea. Este, sí, ya estamos en línea. ¿Cómo estamos con el sonido? ¿Alguien me puede decir si estamos bien o estamos mal? Me pueden confirmar para dar inicio al servicio. Dice Hilda, Fernando ya nos están mirando. Amén. ¿Cómo está el sonido? ¿Se escucha bien? ¿Estamos claros? Ok, vamos a dar inicio entonces a este tiempo especial que nuevamente el Señor nos permite de poder reunirnos para celebrar juntos la presencia del Señor, cantar, orar, tener este tiempo especial, pero principalmente estudiar de la palabra del Señor. Así que como ya estamos listos, vamos a elevar al Señor una oración, dando gracias a Dios por esta linda oportunidad que nos concede de poder reunirnos de esta forma virtual, compartir juntos, orar, estudiar la palabra del Señor, poder saludarnos, y agradezco a quienes ya están apareciendo acá en línea a través de la señal de Facebook, y es un buen momento para que usted también pueda compartir con otras personas esta señal de Facebook, así podemos ser de bendición a otras personas. Así que vamos a tomar un tiempo para que oremos juntos al Señor. Bendito Padre Celestial, quiero darte muchas gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado, porque tú eres bueno y nos permite, Señor, en una forma diferente, a través de este medio, a través de la tecnología, a través de la plataforma de Facebook, poder llegar, Señor, al corazón de personas, al hogar de mis hermanos, y quizás a alguien que hoy nos está viendo, nos está oyendo o que nos verá en forma diferida, que podamos ser de bendición en su vida. Te pido por lo que hoy voy a realizar, dame de tu gracia para que, Señor, tú hables también a mi vida y ser bendecido a través de este lindo tiempo. Te agradezco, Señor, encomendando este tiempo a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Agradecidos estamos del amor del Señor y su cuidado, porque nos permite un miércoles más poder estar, miércoles 5 de agosto, para nosotros poder estar a través de este medio juntos, celebrando la presencia del Señor, cantando, orando, pidiendo al Señor su bendición. Reciban un cariñoso saludo a quienes se están incorporando, a aquellos que están junto a nosotros, y recordar que puedes, si tienes el tiempo y puedes enviarme algún pedido de oración, podemos estar orando por ti. Aprovechemos nuevamente la oportunidad y compartamos con otro el enlace que tenemos acá a través de Facebook, así usted puede compartir con otras personas, con otros hermanos, amigos que puedan escuchar también este tiempo la palabra del Señor. ¿Qué tal si hermana Lidia nos comparte un pedido de oración interesante? Y la verdad que sí, lo tenemos en el boletín de oración. Queremos estar orando por Leonel Vélez para que el Señor le ayude en la recuperación de la operación que él tuvo. Así que ya saben, su nombre es Leonel Vélez, para que estemos orando, pidiendo al Señor por la recuperación de él y también por la salvación de su alma. Sin más que decir, vamos a lo nuestro, a ese tiempo que nos convoca en forma especial, donde consideramos juntos la palabra del Señor. Así que les invito a buscar, por favor, en sus Biblias, en el Evangelio de Marcos. Estamos ya llegando hoy al final del capítulo 1, el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 1, vamos a mirar juntos desde el verso 40 en adelante. Creo que hoy puse el bosquejo, ya está ahí en Facebook, usted lo puede mirar, el bosquejo de lo que hoy vamos a considerar. El Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 1, verso 40 al 45. Vamos a considerar en el día de hoy el tema la compasión del siervo por un leproso. Observa conmigo el libro de Marcos, capítulo 1, verso 40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, y al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio.
Entonces le encargó rigurosamente despidió luego, verso 44, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y dice el texto, y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venía a él y venían a él, dice el texto, de todas partes. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, en el día de hoy hemos abierto tu palabra, Señor, y queremos que tú hables a nuestras vidas, que podamos sacar verdades prácticas que afecten nuestras vidas, nuestro corazón, y te pido que tú me des de tu gracia al compartir tu palabra en el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hoy nos encontramos con una porción tremendamente interesante en el Evangelio de Marcos, que tiene que ver con la compasión del siervo, de este caso, la persona de Cristo Jesús, por un hombre en necesidad. En nuestro último estudio vimos la popularidad de nuestro Señor Jesucristo. La gente le busca. Jesús está dedicado a su prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Estar ante la presencia del Padre, predicar la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver no simplemente la prioridad del Señor Jesucristo, la predicación de la palabra de Dios, sino que vamos a ver el propio corazón, la piedad de Jesús al enfrentar una situación que socialmente tendría sus consecuencias. Pero vemos acá que se manifiesta la bondad, la misericordia, la piedad. Vemos a un Jesús en prioridad, vemos a un Jesús predicando, vemos a un Jesús que tiene piedad por el necesitado. Entre paréntesis, Mateo capítulo 8, verso 1 al 4 y Lucas capítulo 5, verso 12 al 16 también nos relatan este acontecimiento interesante. De hecho, es importante notar que los evangelistas narran algunos milagros de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que no tenemos idea de cuántos milagros hizo nuestro Señor. Juan en su Evangelio, en el capítulo 21, verso 25, dice que no se podrían escribir, o que mejor dicho, él dice así, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, dice él, cerrando su libro. Amén. En un lenguaje hiperbólico, él dice que hizo muchos milagros, pero Juan, en su propio Evangelio, un capítulo antes, nos dice que los milagros que relata Juan tienen un propósito específico. Y de hecho, tú sabes, la extensión del ministerio de sanidad de nuestro Señor Jesucristo es evidente. Hay un texto interesante, se encuentra en Lucas, en el capítulo 6, verso 19, puedes marcarlo, Lucas, capítulo 6, verso 19, que describe la extensión del ministerio de sanidad de nuestro Señor Jesucristo. Capta muy bien esta enseñanza. Lucas 6, 19 dice así: y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Aquí se ve evidente el ministerio del Señor Jesucristo. Ahora, recordemos que nuestro Señor Jesucristo hace milagros por tres razones, por así decirlo. En primer lugar, Él es Dios todopoderoso. En segundo lugar, hizo milagros porque al ver la necesidad tuvo compasión de ellos. Pero algo muy importante, los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo iban evidenciando que realmente Él era el Mesías. Aquí encontramos un relato interesante, otro milagro más, donde vemos la compasión del siervo del Señor por un hombre, por un necesitado. Consideremos el relato. Observemos en primer lugar el versículo 40. Al mirar el verso 40, podemos observar acá la compasión de nuestro Señor Jesucristo, y vemos acá un hombre que tiene no solamente un problema de salud, sino que también pesaba sobre él un problema social, un problema de discriminación, de separación. Observa el verso 40. Dice que vino a él
un leproso. Marcos no ofrece mayores detalles. No sabemos de dónde viene, no sabemos cuál es la localidad de origen. Recordemos que la lepra era una enfermedad infecciosa y una de las más temidas y consideradas por la nación hebrea como una maldición de parte de Dios. De hecho, en el pasado, en la antigüedad, producto de la murmuración, algunos cayeron enfermos en lepra. Lucas nos dice que este hombre estaba lleno de lepra en capítulo 5, verso 12. De hecho, la palabra lepra en griego significa escama, lepros, y se refiere al aspecto escamoso de la piel de un leproso. Esta era una enfermedad muy común, se creía en aquel tiempo, muy contagiosa y que era evidente de que era un juicio de parte de Dios. Quienes estaban enfermos de lepra, como su piel comenzaba a dañarse desde sus tejidos de adentro hacia afuera, eran separados socialmente, no vivían cerca de las ciudades, se les prohibía las entradas a todo tipo de ciudad o ciudad amurallada. Por lo general, ellos vivían a las afueras de las ciudades en alguna cueva en comunidad junto con otros leprosos. ¿Qué podemos ver? Marcos no nos dice de dónde viene, no nos cuenta el trasfondo, sino que sencillamente lo vemos acá en una acción. ¿Cuál es la acción? Dice, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla. Me llama mucho la atención. No hay aquí un mandato, no hay aquí para nada a un hombre que viene con soberbia, sino que sencillamente él viene en completa humildad. No hay aquí una demanda, sino un hombre en necesidad, rogando, pidiendo, clamando por su problema. Es evidente que él había oído acerca de lo que Jesús estaba haciendo y en completa humildad, reconociendo la soberanía del Señor, es posible que él reconoce que solamente Jesús puede ser la respuesta a su necesidad. Viene en humildad, viene en ruego, viene en solicitud e hincada la rodilla, que es un acto de humildad. Es completa rendición a la persona de Cristo Jesús. Este hombre, rostro en tierra, es posible que la multitud está aterrada. Un leproso en medio de las personas, un leproso en la ciudad, un hombre impuro, contaminado en medio de nosotros. Dice Lucas en el capítulo 5, verso 12, que él se postró con el rostro en tierra. Está humillado, se doblega, se humilla porque sabe que solo Jesús puede ayudarle. Él no viene con una demanda, sino que viene con un clamor, viene con un ruego, con una necesidad interna. Es interesante que en la cultura hebrea esta forma de postrarse, esta forma de doblar la rodilla, era una acción, una evidencia física de humillarse delante de Dios. Y esto me hace pensar, y veo un cuadro acá, que en algún momento toda la historia humana, toda lengua de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en humildad y en humillación tendrán que doblar su rodilla y confesar que solamente Jesucristo es el Señor. Aquí vemos un hombre en necesidad. Vemos en primer lugar la miseria de un hombre al observar el verso 40. Vemos el problema de salud, versículo 40, pero también podemos observar el problema social. En el contexto judío, un leproso era considerado como alguien castigado por Dios y excluido de la sociedad y condenado, obviamente, a una muerte lenta. Tal vez algunos familiares en algún momento de misericordia por esta persona le llevaban alimentos, pero ellos vivían en comunidades, en cuevas, y entre ellos mismos se enterraban porque tener lepra era estar destinado a morir lentamente, casi era una muerte anunciada. Es interesante que al mirar el verso 40 dice, y le dijo, viene con un ruego, se humilla. ¿A quién viene? A Jesús. Y este hombre le dice, mira, si quieres, puedes limpiarme. Está entregado por completo a la soberanía de Jesús. Pide la sanidad. Él sabe que Jesús lo puede hacer, pero no sabe si Jesús lo quiere hacer. Él se entrega a la soberanía, al poder del Señor. Es interesante el concepto, si quieres, si tú tienes misericordia,
Fíjate que el texto le dice, si quieres puedes limpiarme. Los leprosos no solo se encontraban físicamente desfigurados y socialmente rechazados, sino que también estaban religiosamente contaminados, eran impuros, no podían adorar, no podían ir al templo, tenían que vivir separados. Y cuando personas se acercaban a ellos, por lo general o tenían algún tipo de campana o ellos comenzaban a gritar lo siguiente: inmundo, inmundo, inmundo. ¿Ves el problema de salud? ¿Ves el problema social? ¿Ves el problema psicológico que hay en este hombre? Hemos visto en primer lugar la miseria de un hombre. Un problema de salud, un problema social. Pero viene en humildad a aquel que solamente puede ayudarle. Verso 41. Vemos acá no simplemente la miseria de un hombre, sino que en segundo lugar podemos observar la misericordia de Jesús. Me encanta el verso 41. Observa lo que dice. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Jesús teniendo misericordia de él. Sería normal y casi predecible socialmente que Jesús reaccionara fuertemente. Es un hombre que no debe estar en contacto con personas sanas. Es un hombre impuro. De hecho, por cultura, cualquiera que tocaba a un leproso ceremonialmente se volvía impuro y estaba el estigma o el temor de que al tocarlo también la persona sana sería contagiada. Pero lejos de ver ese rechazo por la necesidad, ese rechazo por el necesitado, dice el texto que el Señor Jesucristo manifestó misericordia, muestra sentimientos de compasión, simpatiza, no solo empatiza con el dolor ajeno, sino que también tiene misericordia, pero misericordia en acción. Tuvo misericordia de él. ¿Y qué hizo? Antes de sanarlo, antes de obrar el milagro y fuera de todo protocolo y fuera de toda prohibición, porque aún la ley, en Levítico capítulo 5, verso 3, enseñaba que las personas, los hombres, no podían tocar cuerpos muertos o cuerpos enfermos o enfermedades contagiosas porque quedaba ritualmente impuro. Pero es evidente que Jesús es santo y no hay nada que pueda tocar, dañar o corromperle. Dice el texto que extendiendo la mano le tocó. ¿Ves acá el afecto? Supongamos que este hombre llevaba 10 años, 15 años de enfermedad, 20 años. Hacía 15 años, 20 años, no lo sabemos cuánto tiempo que él no recibía un abrazo, un toque, nadie le tocaba. Él sentía esa necesidad. De hecho, los seres humanos necesitamos del toque de los demás, de la expresión de nuestro aprecio. Es por eso que este coronavirus nos ha robado mucha cercanía, porque hoy tenemos que saludarnos con el codito, tocarnos, mirarnos, estar a 1,5 metros, 2 metros de distancia por protección. Mientras que el ser humano es un ser de contacto. Pero Jesús de esta forma física está expresando su compasión. No es la primera vez que Jesucristo toca a alguien en necesidad. ¿Recuerdas? Ya lo vimos en el verso 31 del capítulo 1, cuando Jesús se encuentra con la situación de la suegra de Pedro y le sana. En el capítulo 5 Jesús extiende y toma la mano de una niña y le dice: niña, a ti te digo, levántate. Jesús era de expresar su amor, de contactar, de expresarlo físicamente. Jesús nos deja un tremendo ejemplo de compasión en acción, de bondad, de misericordia en acción frente a la necesidad. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Tal vez nosotros, por esa interrupción, de esa forma, por una persona con problemas, en esa situación, diciendo: otra vez alguien más viene a pedir mi ayuda. Lejos de eso, el Señor mostró misericordia. Y observa lo que dice. Vemos la miseria de un hombre, vemos la misericordia de Jesús. Y le dijo: quiero. Él está más dispuesto a sanar de lo que nosotros estamos dispuestos a buscar su ayuda. Y le dijo: quiero, sé
limpio. Me llama la atención que no dice quiero ser sano, sino quiero ser limpio, porque había todo un problema de... Obviamente el cuerpo de un leproso estaban dañados huesos, tendones, cuerpo, desfiguración. El milagro es evidente y la obra del Señor también es evidente. La palabra de autoridad y su poder, su amor y compasión eran igualmente a su poder, porque observa el verso 42. Vemos la miseria de un hombre, verso 40. Vemos la misericordia de Jesús, verso 41. Observa conmigo, verso 42, el milagro de Jesús. Y así que él hubo hablado. Vemos las palabras del verbo en acción, diciendo y que dándose cumplimiento, dando la orden y ocurriendo las cosas. Así que él hubo hablado y al instante, no un periodo de tiempo, no transcurrida la tarde, al instante que dice el texto, la lepra se fue de aquel y quedó ¿qué? Limpio. Quedó sano. Ya no habían cicatrices, no había pérdida de carne, de tejidos, de daño en el cuerpo. Parecía la piel de una persona completamente como un niño sano. ¿Recuerdas el caso de Naamán, el sirio? Y cómo Dios le sanó. Así que él hubo hablado y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. La sanidad fue instantánea y absoluta. No hubo periodo de recuperación o rehabilitación. El que había llegado desfigurado, ahora lo vemos, y que era despreciado, rechazado. Vemos ahora una transformación, es un hombre lleno de salud, completamente sano, listo, limpio para ser restaurado socialmente. ¿Por qué? Porque el maestro tuvo compasión de él. La miseria de un hombre, la misericordia de Jesús, el milagro de Jesús. Terminemos esta historia con algo interesante. El mandato de Jesús, verso 43 al 45. Tras el milagro, hay ahora instrucciones específicas. Va a recibir 2 mandatos directos del Señor. Y esto me hace ver en la importancia que somos salvos para obedecer. Una vez que yo recibo el regalo, la gracia, la bendición del Señor, mi deber para con mi Señor, ¿cuál es? Obedecer. Y aquí encontramos el mandato directo de Jesús. Vemos en primer lugar una prohibición. Ahora, mira el verso 43. Entonces le encargó rigurosamente, dice el verso 43, le encargó rigurosamente y le despidió luego. Voy a leer el verso 44 y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino que ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio, dice el texto, a ellos. En primer lugar vemos la prohibición. Miraba el verso 43 en la versión de las Américas y otras versiones y observa cómo traduce la versión de las Américas el verso 43. Entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió. Casi como con fuerza recibe un mandato. Algunos comentaristas dicen que mostró una ira controlada. Me llamó mucho la atención. Aquí recibe una instrucción directa como de un general a un soldado. Fuertemente es un mandato con autoridad. Y es evidente acá que los que reciben la gracia del Señor deben obedecer también al Señor. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió, verso 44, y le dijo, mira, no digas a nadie que nada. Aquí hay una prohibición. El que recibe el beneficio, el que recibe el milagro, al que Dios ha hecho su obra, se le dice, no le digas a nadie. Lo primero que tienes que hacer, o el segundo mandato que es, tiene que ir a la purificación. Si no, ve y muéstrate al sacerdote. Y esto es interesante porque eran los sacerdotes aquellos que tenían la obligación de examinar a la persona, constatar, evidenciar y luego expender el certificado de purificación luego de un ritual que ellos tenían que hacer y de una ofrenda que el leproso tenía que mostrar. Y aquí hay algo interesante. Jesús hace el milagro y va a indicar directamente a los sacerdotes, a aquellas personas, ¿ves? Realmente soy el Mesías porque estoy cumpliendo lo que dice la profecía acerca del Mesías quería.
no sería la primera vez que les enviaría una evidencia a los sacerdotes. ¿Recuerdas en un momento que vinieron 10? Y fue 1, y fueron 2, y fueron 3, que iban rumbo al sacerdote a pedir el certificado de purificación como evidencia que Jesucristo es el Mesías, que Él tiene la capacidad de hacer milagros. Dice, ve, ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Eso está estipulado en Levíticos capítulo 14. En todo ese capítulo vemos lo que debía hacer, las ofrendas, el sacrificio, lo que el sacerdote tenía que hacer, aplicar la sangre de esa ofrenda como un simbolismo de purificación. Y el texto dice, para testimonio a ellos. ¿Ves? Vemos acá entonces el mandato. Hay una prohibición. Hay una purificación. Verso 44. Observa el verso 45. Hay un proceder que es incorrecto. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este hombre que ha recibido el milagro, la gracia del Señor? Pero, comenzamos con un pero. ¿Ido él? ¿Qué fue a hacer? Él tenía un mandato directo, claro, específico. Fue un comando. Ve y preséntate. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar qué cosa el hecho. Él está diciendo, fui sano. Es Jesús quien me sanó. Él hizo el milagro en mi vida. Yo creo que lo hace por emoción, pero a pesar de que el mandato fue claro y directo, el proceder de este ex leproso no fue el correcto. Fue desobediente. Tal vez la euforia, la emoción fue más fuerte que la razón. Al desobedecer a Jesús sin darse cuenta, lamentablemente estaba obstaculizando la obra del Señor. Observa lo que dice el verso 45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús, y mira cómo se produce un obstáculo en el ministerio de Jesús, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él, dice el texto, de todas partes. En consecuencia, el Señor comenzó a ministrar en lugares desiertos. Tuvo que apartarse. Tal vez este hombre tenía buena intención, quiso hacerlo mejor, pero había recibido un mandato directo. Creo que tiene tantas aplicaciones esto. Las multitudes después de esto comenzaron a buscar al Señor Jesucristo. En el capítulo 2, verso 2 dice que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. ¿Qué ocurrió? La gente comenzó a oír, otro milagro más, lo vamos a buscar, y vinieron a Jesús. De hecho, el Señor Jesucristo sabe exactamente por qué le vienen a buscar. ¿Cuántas personas buscan de Dios? Llegan a una iglesia, piden oración porque tienen una necesidad, y la necesidad es real y Dios está dispuesto a ayudar, pero el Señor conoce que realmente solamente están en búsqueda del beneficio. De hecho, en Juan capítulo 6, cuando la palabra del Señor Jesucristo fue clara, fue dura, fue directa, dice el verso 66 que muchos volvieron atrás. Y esas personas que recibieron el milagro, que Dios obró en ellos, que vieron los milagros, que vieron las obras que Él hacía, son los mismos que después van a decir, queremos que crucifiquen a Jesús y nos liberen a Barrabás. ¿Por qué? Porque la gente solamente buscaba beneficio. ¿Qué hacía en los lugares desiertos el Señor Jesucristo? Tal vez ya no pudo entrar a los lugares de mayor contingente, de mayor gente, de mayor población. Tuvo que moverse a los alrededores, cerca de la orilla del mar, en algunas aldeas más pequeñas. Pero dice Lucas, en el capítulo 5, verso 16, que más él se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba. ¿Ves acá la misericordia de un hombre, la miseria de un hombre, un leproso, problema de salud, problema social, problema psicológico? Vemos acá la misericordia de Jesús. Vemos el milagro que hace Jesús. Vemos el mandato. Hay una prohibición, hay una purificación, pero hay un proceder que es incorrecto.
Permíteme reflexionar antes de cerrar este tiempo. Me llama la atención el contraste de lo público a lo aislado. ¿Por qué el contraste? Porque vemos acá que era una persona que estaba aislada. Viene una persona pública que es Jesús, pero producto de lo que hizo este ex leproso, ahora Jesús tiene que irse al aspecto aislado. Me llama la atención que para que fuese puro, para que yo fuese puro, para que tú fueses puro, Jesucristo tuvo que cargar nuestro pecado, sobrellevar sobre sus hombros mi pesar, mi pecado, mi miseria, beber la copa. Me llama la atención que le buscamos para pedir un favor y no somos capaces de cumplir con la misión que el Señor nos ha dado. ¿Cuántas veces nosotros vamos a Jesús y le pedimos un favor y queremos que nos bendiga, que nos cuide, que nos sane, que abra puertas, que haga aquello, que obre a nuestro favor? Pero no somos capaces de obedecer lo que Dios pide de nosotros. Permíteme concluir con algunas lecciones importantes. En primer lugar, en nuestra necesidad solo hay un lugar donde debemos recurrir. Este hombre vino en completa humildad y le dijo: Señor, si quieres. No hay soberbia, no hay arrogancia, no hay demanda, sino que hay sencillamente entrega, reconocimiento y humildad. Debemos, por lo tanto, confiar en la soberanía de Dios. Si Dios quiere, si es su misericordia, si hallamos gracia, si es su propósito, Dios obrará soberanamente en nuestras vidas. Nunca nos olvidemos de la compasión por los demás. Así como nuestro Dios tuvo compasión por nosotros, así como Jesús tuvo compasión de este hombre, así como Jesús tuvo compasión de la humanidad, usted y yo también debemos tener compasión. Dios me ha tocado con gracia. Dios me tocó con gracia. Jesús tocó, extendió su mano y tocó a este hombre. Se identificó con su dolor, así como Dios me tocó con su gracia. Yo debo tocar también a otros con gracia, teniendo gracia y misericordia de los demás. Una última lección: debemos ser obedientes a lo que Dios nos pide, aunque muchas veces las emociones dicten lo contrario. Este hombre pensó: voy a hacer popular a Jesús. Miren lo que Él hizo. Él me sanó, Él me tocó, Él dijo la palabra, Él obró el milagro en mi vida. Pero no era eso lo que el Señor Jesús le había pedido. ¿Qué es lo que nuestro Señor, qué es lo que Dios ha pedido que tú hagas, que tú realices? Vemos acá la compasión del siervo por un leproso. Ojalá que el Señor nos dé oídos espirituales para entender lo que Él está pidiendo de cada uno de nosotros. Buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado y por esta oportunidad que nos concedes, Señor, de estudiar tu palabra. Te agradezco nuevamente por este precioso relato, por esta preciosa enseñanza que vemos acá acerca de la persona de Jesús, de su compasión, de su gracia, de extender misericordia, que debe ser también un ejemplo en nuestras vidas. Te agradezco porque así como ese hombre, nosotros fuimos sanos, no de la lepra física, sino de la lepra del pecado, que nos tenía separados de tu persona, pero a través de la obra consumada de Cristo Jesús, nuestras vidas han sido transformadas. Y si hemos recibido de gracia, ayúdanos también a dar de gracia a otras personas. Pues oramos, Señor, dándote muchas gracias. Y quisiera pedir, Señor, por un pedido especial, como nos compartía nuestra hermana, Señor. Oramos por Leonel Vélez, para que tú tengas gracia y misericordia de él. Y te pido por cada uno de los hermanos, hermanas y amigos que nos están viendo, que están junto a nosotros, que lo que tú has hablado en nuestras vidas, compasión en acción, sea el estilo de nuestras vidas y la obediencia para honrar tu santo nombre. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y
Amén.